Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Tiempo lluvioso estamos experimentando en Aruba. Así se desarrolló el proyecto de la instalación de luces nuevas en el centro de ciudad. Parientes de personas retenidas por el grupo Hamas piden su liberación. Tekashi quedará en libertad bajo fianza en la República Dominicana. Un artista utiliza tapas de botella para crear hermosas obras. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran como siempre en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente jueves, un poco lluvioso, un poco frío, pero sin embargo lleno de bendición. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad exactamente hablamos del Departamento de Meteorología que ya también dio su anuncio a través de las redes sociales. Durante todo el día hemos tenido tiempo lluvioso y también tiempo cerrado. Sin embargo, en la mañana estuvo más fresco. Esto se debe a la tormenta que se conoció como posttropical, conocida como Tami. El día de hoy, Aruba ha experimentado una atmósfera totalmente diferente a lo habitual. Hemos registrado algunos aguaceros durante la madrugada y en la mañana de hoy también el tiempo estuvo bastante fresco. Según la página de Facebook del Departamento de Meteorología, indica que Tami se volvió posttropical y estuvo ubicada a unos 640 kilómetros al este-sureste de las Bermudas. El Centro Nacional de Huracanes emitió el último aviso sobre Tami, para lo que trata el Mar Caribe y la región local. Hay una perturbación en diferentes niveles de la atmósfera y esto está induciendo abundante humedad, un aire algo inestable en la región local. Esto podría combinarse con la calefacción diurna y vientos débiles que producirán algunas lluvias locales, con riesgo también de truenos. Sin embargo, durante esta mañana la temperatura estuvo fresca y, según lo que han indicado, el Departamento de Meteorología va a continuar a través de su página emitiendo estos informes de cuál va a ser la trayectoria de Tami y cómo esto nos ha afectado, no solamente con algunas lluvias aisladas, pero también con un tiempo húmedo que podría estar variando en horas de la noche. Cambiando de tema, esta semana el ministro Geoffrey Weber, conjuntamente con el Departamento de Obras Públicas, estuvieron en el proyecto de instalación de las luces en el centro de ciudad. Esto hace parte de la transformación que se está desarrollando en Aruba. Esta semana el Departamento de Obras Públicas inició con el proyecto de instalación de las nuevas luces y adicionales en la calle Betico Cruz. La instalación incluye 50 postes de luz nuevos, reemplazando los existentes y que no están funcionando debidamente. El ministro de Asuntos Económicos, el señor Geoffrey Weber, está contento de ver el inicio de este proyecto de iluminación, viendo que esto ya por algún tiempo se había planificado. El mandatario explicó que el proyecto de revitalización de Oranjestad consiste de diferentes proyectos que junto quiere traer un impacto positivo al centro de ciudad, no solamente para Oranjestad, pero también para San Nicolás, con iluminación y seguridad, que es muy importante. Asimismo, según lo que indicó, para atender con el aspecto de seguridad y hacer la calle Grande más atractiva en horas de la noche, se hizo una inversión de más de 60,000 florines de iluminación. Aparte de esto, hay otros proyectos de infraestructura que está planeado con su ejecución. Un ejemplo es el proyecto de Wilhelmina Straat y Columbus Straat, el cual pronto podrá terminar. El proyecto también atiende con accesibilidad, crear más espacio público, facilidad para permisos para lo que se conoce como precario, pero también para la parte de limpieza y expansión del parqueo, en colaboración con el sector privado y el gobierno, que es esencial para poder realizar el centro de ciudad una revitalización, también un destino para hacer Oranjestad un centro de gastronomía y también de vivienda. El mandatario agradece a todos aquellos que estuvieron envueltos en este esfuerzo. Este próximo 14 de noviembre se conoce como el Día de la Concientización sobre la Diabetes. Ante esto, Healthy Lifestyle Center va a venir con un reto y toda la comunidad va a poder participar, en donde durante 7 días no vamos a consumir ni azúcares procesadas ni azúcares añadidas, y todo esto para tener un bienestar en la salud.
Healthy Lifestyle Center nace de la colaboración entre el Ministerio de Salud y DBG con el objetivo de crear conciencia, ayudar a la comunidad a que mejoren su estilo de vida para prevenir enfermedades crónicas en el futuro y disminuir nuestros costos de salud. Entonces, ¿qué hacemos por ahora? Somos 2 nutricionistas, dietistas, que brindamos guianza respecto a la alimentación, el estilo de vida, para personas que tienen sobrepeso, obesidad, que han sido recientemente diagnosticadas con presión alta, el azúcar se les está subiendo, para que su condición no empeore y tengan que depender de medicinas. Y lo mejor de todo es que totalmente gratis para la población de Aruba. Es totalmente gratis, pueden hacer su cita vía WhatsApp, por el website, por teléfono. Este reto del azúcar nace como una iniciativa de las nutricionistas y dietistas de Aruba, que trabajamos en diferentes instancias, son con las que trabajan particularmente, porque ya sabemos que hay un problema de sobrepeso, de obesidad, que vemos si la gente está muy adicta a su Coca-Cola, a su malta, a las bebidas azucaradas, bueno, cosas dulces. Y venimos con la idea de crear un reto del azúcar. Esto se trata de por 7 días, por una semana completa, no comer ningún producto ni bebida que tenga azúcar añadida. Porque la otra semana va a ser la promoción, vamos a compartir tips de qué son los azúcares agregados, cómo podemos identificarlos en los productos, por qué debemos evitarlos y algunos otros tips prácticos para que nos ayuden en nuestro día a día a evitarlos lo más posible. Pero esto es enfocado realmente a los azúcares añadidos, los que son agregados a los alimentos que no son buenos para nosotros, cuando los consumimos en exceso. Este reto va a ser del 14 de noviembre, porque ese día es el Día Mundial de la Diabetes. De hecho, por eso creamos este reto, del 14 al 21 de noviembre. Una invitación a toda la comunidad de Aruba que participen, se animen. Esto es por su salud, por su vida. Empezamos nuestra ronda internacional con el conflicto del Medio Oriente. Muchos parientes que se encuentran en Israel le piden a este grupo conocido como Hamas que libere a todos los retenidos que tiene en estos momentos, a pesar de que algunos de ellos han recibido pruebas de supervivencia. Sin embargo, hay otros que por el contrario no. El informe es de La Voz de América. La cuestión de los rehenes está retrasando la intervención militar sobre Gaza y es un tema de máxima prioridad en la agenda. Nosotros hemos hablado con unos de esos familiares que buscan desesperadamente que el gobierno logre liberarlos cuanto antes. Entramos en la casa de Michael Levy, el hermano de un joven israelí que fue secuestrado por Hamas en el terrible asalto del 7 de octubre. Or había ido con su mujer al festival de música que se celebraba en el sur de Israel, hasta que de pronto los militantes de Hamas comenzaron a disparar contra la multitud. Así que corrieron a esconderse a un refugio cercano. Desafortunadamente, este refugio se convirtió en una trampa mortal. Mi hermano consiguió escribirle un mensaje a mi madre desde adentro y le dijo que fuera había un ataque con misiles. Estremecido por las imágenes, nos muestra el último vídeo que su hermano le envió desde el refugio. Este es mi hermano y esta es su mujer. Hasta que milicianos de Hamas entraron y dispararon contra todos. La esposa de su hermano no consiguió salir con vida, pero según les han confirmado en el ejército, su hermano fue uno de los rehenes que los milicianos se llevaron a Gaza. Desde entonces, Michael no ha dormido ni una sola noche esperando a que las autoridades anuncien su liberación. Pero teme que las cosas no salgan bien. Lo que vimos es que la intención es solo liberar a los que tienen doble nacionalidad, solo a los niños o solo a la gente mayor. Ese es su mayor miedo, que su hermano, un hombre joven, permanezca retenido en Gaza durante años. Es por ello que es un fiel defensor de la incursión militar en Gaza. Esta organización necesita ser destruida porque si no volverá a ocurrir otra vez. Lo que han hecho son crímenes contra la humanidad. Los familiares de los 218 secuestrados juntan sus fuerzas en protestas frente a la sede del gobierno en Tel Aviv y piden que sea una prioridad liberar cuanto antes a todos los hombres, mujeres y niños que se encuentran en Gaza. Y como Michael, apoyan que su gobierno bombardee la franja contra Hamas. Y nos vamos a una problemática que se está registrando en Ecuador, especialmente en las vías que conectan una ciudad con otra, pues los transportistas o aquellos transportadores de camiones grandes indican que la delincuencia los tiene cansados y azotados, pues allí son muchos vándalos que con arma en mano los increpan para robarle lo que lleven en el camión.
Es la vía Guayaquil-Milagro cerca al peaje Durán-Boliche en la provincia del Guayas. 6 delincuentes en una camioneta doble cabina interceptaron a un camión y obligaron al conductor a detenerse. Los hombres estaban armados hasta con fusil. Tenían gorras y pasamontañas para ocultar su identidad. Sometieron al conductor y lo bajaron de la cabina. El atraco se registró este lunes y el video de la cámara de seguridad se difundió este martes en redes sociales. Pero no es el único caso. En todo el carretero, cualquier persona se le antoja y va y dice, yo soy de los lobos, yo soy de los higuerones, yo soy de esto, $20. Según los transportistas, son varias las carreteras en donde se registran estos delitos. Cambiando de tema, nos vamos para Colombia porque el presidente Gustavo Petro autorizó el pago de información a quien dé a conocer la compra de votos. Sabemos que estos son actos de corrupción, lo que se conoce como la compra de los votos, y hasta este momento se están desarrollando investigaciones para determinar si efectivamente hubo compra de votos o no. En menos de 24 horas pasó de ser una propuesta de gobierno a una orden presidencial dada en este mensaje. Aunque aún no están claros los detalles y mecanismos de pago, el presidente escribió primero que la recompensa sería entre 1 y 5 millones, aunque luego aseguró que se daría al informante el 10% del dinero destinado a la compra de votos y que sea incautado por la Policía Nacional. Cuando nosotros vendemos el voto o lo intercambiamos por un bien o por un servicio, lo que estamos es conectando con la corrupción. Y la corrupción, en últimas, cuando hablamos de corrupción, estamos hablando de la mala utilización de los impuestos que todos pagamos. Para algunos expertos, se trata de una propuesta que no es nueva. Y no hay ninguna norma que genere una limitación para que otros delitos, como los delitos electorales, puedan también gozar de este tipo de beneficios, el pago de recompensas a quienes los denuncien. Entender que este deber moral no debe estar acompasado de un beneficio económico, sino simplemente de un deber social. Según la directriz presidencial, los jefes seccionales de la policía serán evaluados de acuerdo al balance que tengan en capturas de responsables de delitos contra el sufragio. Y termina generando un incentivo para que se generen falsos testigos o falsos denunciantes de este tipo de hechos. Evaluar a jefes de policía por el número de capturas no refleja para nada el buen o mal desempeño de los uniformados y por el contrario puede afectar directamente la operatividad policial. A la fecha, la MOE ha recibido 240 denuncias por presunta compra de votos. Tremendo bululú se ha generado en la República Dominicana después de que el rapero norteamericano conocido como Tekashi habría quedado bajo prisión después de que él, con algunas personas, al parecer agredieron a 2 sujetos allí en la República Dominicana. Pues a pesar de que estuvo varios días en la cárcel, su abogado anunció que quedará en libertad bajo fianza. Aunque Tekashi recupere su libertad, no podrá salir de la República Dominicana mientras dure el proceso judicial en su contra, luego de que el tribunal le impusiera impedimento de salida, presentación periódica los días 24 de cada mes y una garantía económica de 500,000 pesos. Asimismo, Daniel Hernández deberá acudir a un especialista de la salud mental a recibir terapia. La verdad se impuso y gracias a Dios, Dios iluminó a la magistrada jueza. Y ella explicó que este era un caso y que obviamente ya ha dado precedente con casos similares. Dinero por pila que hay en la calle, todo el mundo lo sabe. La jueza Adaís Sánchez dispuso además una orden de alejamiento o protección a favor de los querellantes. Con una limitante de 500 metros a la redonda, de cuando 69 está en un lugar y esas víctimas llegan, se tiene que ir. Pero se hizo justicia. El abogado de las víctimas dijo esperar que el intérprete urbano acoja las medidas impuestas en su contra. También se le advirtió que si él viola un solo de los puntos, de los 5 que él se le impuso, automáticamente el Ministerio Público puede presentar la solicitud negativa y dejarlo preso. Hablemos de la migración ilegal, que sigue siendo un tópico bastante fuerte durante este año 2023, pues diferentes agencias fronterizas dieron a conocer los números y las cifras exactas de cuántos migrantes intentaron cruzar también la frontera, y las cifras no las van a creer. La administración Biden ha procurado por varios medios detener el masivo cruce de inmigrantes por la frontera sur. Pero a pesar de estos esfuerzos, las autoridades fronterizas reportaron que detuvieron a más de 3.2 millones de personas en el año fiscal 2023.
En un comunicado, CBP dijo que continuará alerta, haciendo ajustes operativos según sea necesario y aplicando las consecuencias de acuerdo con las leyes migratorias de Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, reveló que en septiembre de 2023, agentes de la patrulla fronteriza detuvieron a 269.735 migrantes a lo largo de la frontera con México. De ellos, 218.735 fueron encontrados entre los puertos fronterizos. En agosto, el número de hallazgos fue de 232.963 y en julio alcanzaron los 183.479. La mayoría fueron migrantes de México, Venezuela y Guatemala. Muchos de ellos llegan pidiendo asilo. El asilo es el único proceso que uno protege de la deportación y otorga un permiso de trabajo, pero no lo hace hasta que la persona tenga 6 meses. La aplicación móvil CBP One sigue siendo la opción para entrar al país legalmente. Desde su inicio en enero de 2023 hasta finales de septiembre, se programaron con éxito casi 278.000 personas. Una pregunta frecuente es si los migrantes que han sido deportados pueden regresar al país a través de una cita con esta aplicación. No hay ninguna provisión a las personas que tuvieron deportación anteriormente para poder aplicar. Es discreción absoluta del oficial. Cambiando de tema, hablemos de noticias mucho más positivas. Conocimos la historia de una compañía en Medellín, en Colombia, que ofrece segundas oportunidades a aquellas personas que de pronto sufrieron y también estuvieron en el mundo de las drogas, el alcoholismo y demás. Pues allí ellos tienen esta segunda oportunidad para reincorporarse a la sociedad. En la empresa Estanterías Medellín no solo son expertos en metalmecánica, sino en dar segundas oportunidades. De las 24 personas que aquí trabajan, 13 le han ganado la batalla a las drogas y al alcohol. Pero lo mejor de esto es que los beneficiados recuperan sus sueños y sus familias. Venía pues de la drogadicción, llevaba muchos años consumiendo. Gracias pues a Estanterías pues me dieron la oportunidad, los jefes, y aquí estoy dándome la pelea. Sí, un tiempo de la droga, caí en la droga y sí. Me tocó duro, sin familia aquí en Medellín, porque yo soy de Puerto Río, Antioquia, mi mamá del Chocó. Entonces me tocó reciclaba y con eso sobrevivía. Natalia Ron y Oswald Ramírez son los ángeles en esta historia. Esta pareja de esposos no solo se comprometió con generar empleo, sino en recibirle la hoja de vida a quienes creen que difícilmente lo reciben en algún lado. Gente extraordinaria, literal es darse uno cuenta que hay personas con muchas equivocaciones, pero también con muchísimos valores y muchas cosas interesantes que rescatar. Demostrarles que son personas de que valen y que no son un cero para la sociedad. Y yo les digo, yo les voy a pagar el 50% más del sueldo con tal de que dejen el vicio. Además de tener un sueldo, les dan tiempo para estudiar. Todos tienen corazón de acero, porque aunque el pasado de vez en cuando quiere tocarles la puerta, ellos ya la sellaron. Mi dificultad siempre ha sido el trago y las mujeres, y pues gracias a Dios aquí, de la mano de Dios y de los jefes, pues he salido adelante. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. La menopausia sigue afectando a las mujeres, sin embargo, hay diferentes mecanismos para poder tener en esta etapa. La empujaron hacia su torta de cumpleaños y por poco ocasiona una tragedia. Seitar lança seu serviço com mais hobby, Bosch Data Mês. Mais data com Seitar, Chel vacilar, mandi por TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Bosch Data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É Wig Data tá domina. Busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, Bosch Data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Bacon Strips, the original dog treat of Halloween, te presenta Bestial Halloween Dog Costume Party. Preparamos mascotas su costume y join-nos ya sábado 28 de octubre, de 5 da tarde de 7 horas da noite. Tem prêmio em cash, para primeiro lugar, hobby regalito e Bacon Strips Street Pavo Cachorro. Purina Pro Planta invitado, registrar AWMs na Bestial Pet House e celebrar Halloween Cubo Cachorro junto com Bacon
Bacon Strips, the original dog treat of Halloween. The Florin Card Cashback di CMB. Mais com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback di CMB te donava extra espaço financeiro e te recompensava para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback di CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Este mes de octubre, que ya estamos finalizando, también se conmemora el mes en contra a la concientización de la menopausia, pues este estigma que afecta a más y más mujeres. Sin embargo, un experto hoy responde diferentes dudas sobre lo que trata esta condición. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Irritabilidad, insomnio, oleadas de calor, aumento de peso son algunos síntomas que puede llegar a experimentar el 85% de mujeres durante la menopausia, el momento que marca el final de los ciclos menstruales y la etapa reproductiva. En la gran mayoría de las mujeres pueden durar más o menos unos 4 a 5 años cuando son tan molestos. Hay un porcentaje de la población, que es casi el 9%, que nunca va a tener síntomas. Yo quisiera saber si la menopausia vuelve a resultar después de los 50, porque a veces me llegan calores de la menopausia. La menopausia solamente es una, pero más tardíamente es lo que muchas personas popularmente han conocido con el nombre de la segunda menopausia, es porque se caen otros niveles de hormonas que se llaman los andrógenos, entonces hay como una caída en los niveles hormonales en los primeros 5 años, después de retirada la menstruación y después más o menos después de 10 años posterior. A mí me sacaron el útero a mis 39 años, pero pues tengo los ovarios y quisiera saber más o menos a qué edad me empieza ya la menopausia. La edad de llegada a la menopausia en las mujeres que le sacan el útero y preservan los ovarios suele ser la misma edad de promedio en la cual iba a llegar la menopausia, puede ser más o menos sobre los 50 años. Y vean estas impactantes imágenes de una mujer que se encontraba divirtiéndose con su familia en un trampolín o en un saltarín, como lo llaman en diferentes países. Sin embargo, allí apoyó mal el pie y se lo alcanzó a doblar. Advertimos que las imágenes son fuertes. Un video se ha hecho viral en redes sociales y muestra el momento en que una mujer que estaba saltando en un trampolín sufrió una dolorosa lesión que le impidió continuar caminando. Allí, al comienzo de la grabación, 3 personas adultas, un hombre y 2 mujeres, son captados saltando en este trampolín. El hombre da un giro en el aire mientras que las 2 mujeres saltan en una misma posición. Tras dar varios saltos, la mujer que aparece en el fondo y que luce una camisa rosada pisa con la pierna derecha y el pie se le tuerce por completo. Aparentemente se trató de una luxación de tobillo. Las imágenes del video son impactantes. Los acompañantes de la mujer en el trampolín quedaron asombrados al ver cómo le había quedado la pierna. Y llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad les muestro unas imágenes que se han viralizado de una mujer que estaba celebrando su cumpleaños. Como es tradición, le empujaron el rostro hacia la torta. Sin embargo, ella, por un descuido, con el cuchillo que tenía en la mano, alcanzó a violentar a una de las personas que se encontraba en ese lugar.
Antes de pensar hacerle la broma de la cara contra el pastel de cumpleaños a un amigo, este video puede hacerle reflexionar con un poco de dolor de accidentes que pueden ocurrir. Las imágenes publicadas en redes sociales en el medio hondureño conocido como GoTV muestran cómo una broma se salió de control y la cumpleañera terminó hiriendo accidentalmente con un cuchillo a uno de los presentes. Y es que en el momento en el que la empuja, la cumpleañera tiene el cuchillo en la mano y lo lanza hacia atrás, hiriendo sin pensarlo a uno de sus amigos. Aunque poco se sabe de la suerte del joven, las imágenes cuentan de un doloroso momento. Él se aleja de la escena visiblemente afectado, mientras el resto de los presentes tratan de auxiliarlo y otros se dirigen hacia la festejada para explicarle lo ocurrido. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Y continuando con más de las virales, les presento a Jeffrey Adams, que es un artista que utiliza las tapas de las botellas y hace tremendas obras de arte. Vean lo que él construye con estos reciclados de las tapas. Demostrando una vez más que el arte no tiene techo, Jeffrey Adams Mescarón impresiona a sus más fervientes seguidores con la creación de mosaicos a partir del reciclaje de tapas de cerveza. Desde el año 2008, Jeffrey Adams era el dueño de un bar y en cada tapa de cerveza que desechaba notaba una amplia variedad de colores que podrían decantar en una obra de arte combinando la expresión y el reciclaje. Así fue como él fue combinando poco a poco técnicas para lograr un solo objetivo, una presentación de John Lennon, mítico cantante de los Beatles y uno de sus preferidos. Pasó 6 años de su vida ideando la forma de combinar estas pequeñas tapitas recicladas con el objetivo de encontrar una imagen central vista desde lejos. A base de prueba y error, el artista fue encontrando la técnica justa para conseguir su meta, no solo para crear la imagen central, sino también para conseguir la textura con el reciclado de las tapas aplastadas. A esto se le suma que cada tapa en sí misma posee un diseño único que funcionan como pequeños huevos de Pascua en el interior de una compleja obra. Finalmente, él apareció en el mosaico de Jeffrey y allí encontró un estilo único. ¿Y qué pasaría si de pronto usted no le paga al constructor, al maestro de obra, lo que él realizó? Pues recientemente se conocieron estas imágenes de un obrero que decidió dañar las escaleras literalmente debido a que, al parecer y según lo que se muestra, el dueño no quiso pagarle lo que había construido. En un sorprendente acto de protesta, un albañil boliviano decidió tomar medidas drásticas en respuesta a la supuesta falta de pago por su arduo trabajo. El incidente se hizo público gracias a un video subido a TikTok, desatando un debate sobre el reconocimiento y la remuneración justa para los trabajadores de construcción. Según un video que circula en estas redes, el albañil tomó la decisión de tirar la escalera que él mismo había construido. En el medio, allí se escucha a otra persona intentando persuadir al trabajador para que no destruyera la estructura, pero su determinación fue inquebrantable. La descripción del video, que dice: "Todo trabajo debe ser pagado", sugiere que esta medida extrema fue el último recurso del albañil ante la negativa de recibir su compensación. Hasta aquí nuestra programación por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que, como siempre, tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.